¿Se ve el texto ahí? Sí, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Sí. Ya nos toca, habíamos quedado en unidad número 3. Pero antes, les había dado límites 4 y 5 para que resuelvan. Por supuesto, utilizando como guía y el procedimiento lo que se ha dado, ¿no es cierto? Pero ¿hay alguna consulta sobre estos dos ejemplos? ¿O pasamos a la unidad número 3? Bueno, derivada de funciones complejas. ¿Cómo definimos eso? ¿Podría volver a explicar uno, pero que tenga cambio de variable en límite, por favor? Es que la idea era sobre esto. No, me refería a que si hay la posibilidad de que nos aparezca un cambio de variable en límite, o aplicando eso. Ya, es que yo no, para mostrarle, yo tendría que resolver por copiar a la máquina y después recién. No, porque de eso yo no tengo ningún problema. Ok, gracias. Yo les había dicho, ¿no? ¿Cómo puedo, digamos, mostrarles distintas formas de resolver estos ejemplos? Entonces, no solamente hay un camino. De repente lo utilizado por ustedes, como fue como guía, pero no siempre, por ejemplo, ¿qué es lo que se trata aquí de convertir la diferencia de cuadrado en el denominador, ¿no es cierto? Y ese, justamente como muestra aquí. Pero como su tendencia, bueno, la tendencia es aquí 5i, pero también podemos utilizar el numerador para después utilizarlo en el denominador, con el denominador. Es decir, este 5 puedo yo utilizarlo así, z por i, menos o más, primero 5, el numerador, ¿no? Eso es como z por i, menos 5i cuadrado, sigue siendo más 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Es factorizar i. Factorizar y me queda z menos 5i por un lado. Y el denominador, como indicaba ahí, aquí está z cuadrado, ¿dónde está? Z cuadrado más 25. Z cuadrado más 25, por supuesto, el resultado tiene que ser el mismo, ¿no? Más 25. Y aquí hacerlo, diferencia de cuadrado, es 25, no es 2 a la quinta. Entonces z cuadrado menos ¿no es cierto? Entonces ese será más o menos uno de los términos, tendría que ser z menos uno de los factores y el otro es suma. Esa era más o menos la idea. Aquí, aquí lo que se ha hecho es factorizar dos factores, pero también podría hacerse la división. Y si es una división exacta, reemplazamos el resultado de esa división.
realizamos la división, esa operación. Aquí, por supuesto, para que sea exacta, tiene que ser 0, ¿no es cierto? Y esto lo reemplazamos ahí será la división de z cuadrado más 3z por i menos 2 dividido z más i, su resultado. Y reemplazamos directamente la tendencia. Hay otra forma también de que nosotros podemos partir del denominador para ver cómo podemos eliminar con el numerador. Es decir, vamos a borrar aquí. Sabemos nosotros que si vamos a partir del denominador z más i, para ver cómo podemos hacer para simplificar con el numerador. Entonces, para ello, yo sé que en el numerador está cuadrado, ¿no es cierto? Y la única manera de generar un cuadrado del denominador es elevándolo al cuadrado. ¿Y cómo resulta un binomio al cuadrado? El cuadrado al primero, 2z cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2z por i, más el cuadrado al segundo, que es menos 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, aquí en el numerador, evidentemente el primer término es z cuadrado, más, aquí dice más 3z por i, y aquí solo z por i, entonces podemos sumarle z por i. Pero como aquí estamos utilizando la igualdad en ambos miembros, z por i, le sumamos. Y aquí dice menos 2, y aquí como resultado es menos 1, entonces le restamos 1 también. Y aquí también lo mismo. Y realizamos esa operación. Entonces aquí será z más i más z por i. Aquí es cuadrado. Z por i menos 1. Y aquí resultó z cuadrado más 3z por i. Z por i menos 1, menos 2. El segundo miembro es lo que tenemos en el numerador, que lo podemos reemplazar por todo esto. Es decir, aquí será igual al límite de z cuadrado, de z más i al cuadrado más z por i menos 1 dividido, bueno, la tendencia no cambia, ya no lo voy a copiar eso, dividido z más i. Aquí que quede claro que este es z por i. Entonces, este menos 1, yo puedo hacer lo siguiente. Será límite z más i cuadrado más z por i. Hasta ahí no he hecho nada con relación al paso anterior, pero este menos 1 puedo yo escribirlo como más i cuadrado, y puedo factorizar de estos dos últimos términos i. Es decir, bueno, aquí igual, aquí ya no creo que haya espacio. Haremos aquí. Esto lo que estoy haciendo aquí es en estos dos términos voy a factorizar i. Entonces será igual
al límite z más i más i, este es cuadrado, he factorizado i y z más i. Dividido z más i. Aquí hay dos términos. En el numerador este está el cuadrado y este más i por el mismo, que es el z más i al cuadrado. Este es z más i. Lo que puedo hacer es factorizar también. Z más i. Para que quede claro que este es, como es cuadrado, z más i. Y este quedó solo más i. Dividido z más i. Entonces, esto podemos simplificarlo y me queda el límite z más i, z más i más 2i. Más 2i. ¿Cuánto era la tendencia? Menos i. Entonces esto reemplazamos en z menos i más 2i. Y, ¿no es cierto? Entonces, también habrá forma de, es otra forma de llegar a la misma conclusión. Unidad número 3, ¿hay alguna consulta sobre esto? Ya. Derivadas de funciones complejas. Si f de z es una función unívoca, un valor de z le corresponde a 1 de w, o a 1 de w le corresponde solo una de z, ¿no? En alguna región R del punto z, la derivada de f de z está definida de la siguiente manera: w igual a f de z. Entonces f' de z será el límite de f de z más delta z menos f de z sobre delta z, cuando delta z tiende a cero. Si el límite existe independientemente de la manera como delta z tiende a cero, en tal caso decimos que f de z es diferenciable en z. Decía w igual a f de z, entonces delta w será igual a f de z más delta z menos f de z. Entonces, la derivada de w respecto de z será igual al límite de f de z más delta z menos f de z sobre delta z, cuando delta z tiende a cero. Entonces todo esto es delta w, entonces el límite de delta w sobre delta z cuando delta z tiende a cero. Esa es la derivada de w respecto de z. Interpretación geométrica de la derivada. Sea z un punto P. Primero, z es x más y por y. Entonces, en el plano z, resulta que z es un punto P de coordenadas x y y. Entonces, ese será el punto P. Sea z un punto P en el plano z y w su imagen P', entonces este es plano z, lo hemos llamado así. Y el plano W, por supuesto, que coordenadas V, plano W. En el plano,
P' en plano W bajo la transformación de la función W igual a f de z, ya que se supone que f de z es una función unívoca, entonces el punto z es aplicado solo en el punto W. Eso entonces, si tenemos un punto P, lo que acabo de decir, un punto P en el plano z, su imagen será P' de W. Si a este z le incrementamos delta z, ¿sí? Delta z, obtenemos el punto Q. Y este punto como imagen tendrá a Q' en el plano W. Entonces, ahora z más delta z será otro vector, z más delta z, pero que también tiene su imagen como W más delta W. Entonces, su imagen de P es P' y la imagen de Q es Q'. Si aquí ya lo teórico, ¿no? Si incrementamos z en delta z, este z le incrementamos, obtenemos el punto Q. Este punto tiene como imagen a Q' en el plano W. Entonces vemos que P', Q', P', Q' representa el complejo delta W, aquí W. Y delta W es f de z más delta z menos f de z. Se deduce entonces que la derivada en z, si existe, por supuesto, está dada por f' de z, será el límite de f de z más delta z menos f de z sobre delta z, cuando delta z tiende a 0. Ya lo hemos dicho anteriormente. Lo mismo aquí, límite de delta w sobre delta z cuando delta z tiende a 0. Pero gráficamente dice que será el límite de Q', P', Q', P' sobre QP, que este es delta z, ¿no es cierto? Delta z, cuando Q tiende a ser P. Eso ya gráficamente. Este punto Q tiende a ser P, esto es que esta delta z tiende a ser 0. Esa es la interpretación. Es decir, el límite de la razón Q', P' a QP cuando Q tiende a ser P. Punto aparte. Ecuaciones de Cauchy-Riemann. Una condición necesaria para que W igual a f de z e igual a u de xy más b de xy por i sea una función analítica en una región R, es que en R u y b satisfagan las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Pero cuáles son las condiciones para que una función sea analítica? Que la derivada parcial de u, este es u, aquí está u, derivada parcial de u respecto de x sea igual a la derivada parcial de b respecto de y. Aquí está b. Dos ecuaciones. Derivada parcial de u respecto de y sea igual a menos derivada parcial de b respecto de x. Si estas derivadas parciales son continuas en R, entonces las ecuaciones de Cauchy-Riemann son condiciones suficientes para que f de z sea una función analítica. Interpretación. Habíamos dicho que si nosotros tenemos un z e incrementamos en delta z, obtendremos un punto z más delta z. No importa la dirección de delta z, es decir, si tenemos un z, incrementamos delta z, igual obtendremos z más delta z. Pero analicemos ese delta z, que sigue siendo un complejo. Bueno, aquí no lo he dibujado así como. Esto de aquí al punto, un poquito mal está este gráfico, será delta z, y ese delta z, como es complejo, su parte real será delta x, y su parte imaginaria será delta y. Entonces, delta z será igual a delta x más siempre, real e imaginaria, más delta y por i. Entonces será su parte real delta x, su parte imaginaria delta y. Demostrar que una condición necesaria y suficiente para que W igual a f de z igual a u de xy más b de xy por i sea una función analítica en una región R es que las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es decir, derivada parcial de u respecto de x, sea igual a la derivada parcial de b respecto a y. Y la derivada parcial de u respecto
de y sea igual a la menos derivada parcial de b respecto de x. Estos se satisfagan en R, en la región R, donde se supone que estas derivadas parciales son continuas. Condición necesaria para que f de z sea analítica es que f' de z sea igual al límite de f de z más delta z menos f de z sobre delta z, cuando delta z tiende a 0. Entonces reemplazamos, sabemos que z más delta z es u de x más delta x, y, coma, y más delta y, más b de x más delta x, y más delta y por i, real e imaginario, menos f de z es u de xy más b de xy por i, sobre delta z es delta x más delta y por i, cuando delta x y delta y tienden a 0. El límite debe existir, y el límite debe existir independientemente de la manera como delta z o delta x y delta y tiendan a 0. Para ello, consideremos dos aproximaciones posibles. Caso 1. Si delta z sigue la dirección del eje x, delta z caso 1 dice, si delta z sigue la dirección del eje x, dice que va a seguir la del origen, será ahí delta x. Delta z, perdón. Delta z sigue la dirección del eje x, entonces delta y será 0. Delta y es 0. ¿En qué queda delta z? Delta z será igual a, ya lo habíamos visto aquí, ¿no es cierto? Delta x más delta y por i. Si esto es 0, delta y es 0, entonces será únicamente delta z igual a delta x. Entonces, caso 1 dice, volvemos a copiar aquí este límite, f' de z será el límite. Aquí estamos diciendo que delta y será 0. Delta y es 0. Donde haya delta y reemplazamos 0. Entonces, ¿en qué queda? f' de z será el límite de u de x más delta xy más b de x más delta xy por i, menos u de xy más b de xy por i, sobre delta x, cuando delta x tiende a 0. Entonces, vamos a sumar estas dos, o restar esas dos funciones de u, y después la vamos a hacer las otras dos b, sumar o restar lo que corresponda. Aquí están mostrando que es una resta, ¿no es cierto? Entonces, y lo vamos a hacer en dos términos, u de x más delta xy menos u de xy, aquí está, dividido delta x más b de x más delta xy menos b de xy sobre delta x por i. Entonces, por propiedades de límite, estos dos paréntesis, corchete límite para este primer paréntesis y límite para más, ¿no? Para este otro corchete. Es decir, f' de z será límite de u de x más delta xy menos u de xy sobre delta x, cuando delta x tiende a 0, más el límite de b de x más delta xy menos b de xy sobre delta x por i. Entonces, por definición, dado anteriormente, ese límite será la derivada parcial de u, la función u, respecto de x. Y este otro límite será la derivada parcial de b respecto de también x. Entonces, f' de z será igual a la derivada parcial de u respecto de x más derivada parcial de b respecto a x por i. Entonces, esto será real. Y esto será imaginario. Ese es el caso 1. Conseguimos la ecuación número 1. Caso 2. Si delta z sigue la dirección del eje y, también
gráficamente. Este es X, Y, delta Z sigue la dirección del eje. Y dice delta X, entonces aquí gráficamente nos está mostrando que delta X es 0. Entonces delta Z será igual a delta Y por I. Eso, el procedimiento es exactamente el mismo como hemos hecho anteriormente. Volvemos a copiar F' de Z y ahora delta X es 0. Delta X es 0. Y delta X 0. Entonces reemplazamos el límite de esta mañana X delta Y más delta Y más B de X Y más delta Y por I menos U de XY más B de XY por I sobre delta Y por I cuando delta Y tiende a 0. Entonces también lo mismo, este U, restamos este otro U, aquí sería derivar U de X Y más delta Y menos U de XY sobre delta Y por I más, restamos los otros dos, ahí, B de XY más delta Y menos B de XY sobre delta Y por I, todo por I. Entonces también lo mismo, como es una suma, será el límite de este primer paréntesis más la suma de este otro paréntesis, el límite de U de X, Y más delta Y menos U de XY sobre delta Y por I, cuando delta Y tiende a 0, más el límite de B de X, Y más delta Y menos B de XY sobre delta Y por I, no nos olvidemos que estaba multiplicando por I, pero este delta Z quedó en delta Y por I, por eso es por I. Entonces esto podemos simplificarlo. Pero veamos primero, vamos a poner este I que está como denominador, lo voy a sacar como constante, entonces F' de Z será 1 sobre I por el límite de U de X, Y más delta Y menos U de XY sobre delta Y tiende a 0, más el límite de B de X más Y más delta Y menos B de XY sobre delta Y. Entonces ese límite será la derivada parcial de B respecto a Y. Y este otro límite será la derivada parcial de U respecto de Y. Entonces, pero a esa derivada le está multiplicando 1 sobre I. Es decir, F' de Z será igual a 1 sobre I por la derivada de U respecto de Y, más la derivada de B respecto de Y. Entonces, también aquí en este caso anterior, aquí tenía su parte real y su parte imaginaria, pero aquí todavía no está definido, ¿no es cierto? Porque aquí está la I está como denominador, tenemos que pasarlo al numerador, tiene que estar ahí como multiplicando. Entonces nosotros le multiplicamos ese I y le dividimos I. Entonces ahí, ¿qué me genera ahí? 1 por I. Solamente ese análisis vamos a hacer. 1 por I es I. Es I. I por I cuadrado. Sí, I cuadrado. I cuadrado. Y por la derivada de U, derivada parcial de U, respecto de Y, más derivada parcial de B, respecto de Y. Aquí vemos que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, pero tenemos que definirla. Aquí no es cuestión de que yo pueda simplificar, sino que ahí lo mismo, ¿no es cierto? Es aquí reemplazar este I al cuadrado es menos 1, entonces quedará menos I por derivada parcial de U respecto de Y más derivada parcial de B respecto de Y. Pero aquí lo ordeno. Primero siempre, en todos los casos, lo hemos hecho
la parte real, es decir, derivada de parcial de B respecto de Y. Menos, ahora sí aquí, derivada parcial de U respecto de Y por I. Entonces será su parte real, incluido el signo, su parte imaginaria. Ecuación número 2 aquí. También es f' de z. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? F' de z es la primera ecuación, la número 1. Y también f' de z, ecuación 2. Entonces, igualamos estas dos ecuaciones. Entonces, derivada parcial de u respecto de x más derivada parcial de b respecto de x por y será igual a menos derivada parcial de u respecto de y por y más la derivada parcial de b respecto de y. Entonces, para que dos complejos sean iguales, sus partes reales tienen que ser iguales, sus partes imaginarias iguales. Entonces, esto lo vamos a ordenar tal como he ordenado aquí. Derivada parcial de u respecto de x más derivada parcial de b respecto de x por y igual a derivada parcial de b respecto de y menos derivada parcial de u respecto de y por y. Entonces igualamos sus partes reales entre sí, este con este, y esto, incluido el signo, no nos olvidamos, ¿cierto? Derivada parcial de u respecto a x será igual a derivada parcial de b respecto a y, una de las ecuaciones cauchy-riemann. Y el otro, también derivada parcial de b respecto a x será igual a menos derivada parcial de u respecto a y, la otra ecuación de Cauchy-Riemann. No importa dónde esté el signo, nosotros podemos hacerlo así. Sigue siendo la misma, derivada parcial de u respecto de y. Pasa, che. De y igual a menos derivada parcial de b respecto de x. Sigue siendo la misma ecuación, la misma igualdad, ¿no es cierto? Podemos ponerle el signo, bueno, aquí podríamos ponerle, a ver, podríamos ponerle negativo aquí y le cambiamos el signo aquí, que es esto. Nada más. Así que la derivada existe y es única, es decir, que f de z es continua, es una función analítica en n, perdón. Ahora, su representación polar, cartesiana y polar, vamos a partir nosotros de que el complejo z es x más y por y, pero también tanto x como y podemos expresarlo en términos de r y θ, es decir que también z será igual a r coseno de θ más r seno de θ. De θ por entonces también su parte real y su parte imaginaria. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros de ahí, de x igual a r coseno de θ, estamos indicando claramente, podemos expresarlo como coseno de θ será, o de aquí se parte, ¿no es cierto? Coseno de θ es r, x sobre r, adyacente sobre la diagonal. Y esto podemos expresarlo como r raíz cuadrada, o bueno, ya conocemos, ¿no es cierto? Que x sobre, coseno de θ es x sobre raíz cuadrada, x al cuadrado más y cuadrado. Y la parte imaginaria es y igual a r seno de θ, entonces seno de θ es y sobre r. Entonces, seno de θ será y sobre raíz cuadrada, x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, ya conocemos esto. Entonces, nosotros vamos a expresar estas derivadas como en forma polar. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a derivar u respecto de x de y. Vamos a derivar b respecto de x de y. ¿Cómo lo vamos a hacer?
derivada de u respecto de x será igual a derivada de u respecto de r por derivada de r respecto de x, más derivada de u respecto de tita por la derivada de tita respecto de r, de x, perdón. ¿Pero qué es r? R es la raíz cuadrada de una función, x, raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. ¿Y qué es tita? Es arcotangente de y sobre x, imaginario sobre real. Bueno, eso ya conocemos, sabemos, ¿cierto? Entonces, si vamos a derivar respecto a x, llamaremos así, derivada parcial de r respecto a x será igual a x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Y si derivamos respecto a y, será la derivada parcial de r respecto a y será y sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Después lo vamos a necesitar eso. Por ahora necesitamos la derivada de r respecto de x, aquí tenemos. Y la derivada de tita respecto de, primero de x, será igual a menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y la derivada parcial de tita respecto de y será x dividido x cuadrado más y cuadrado. Entonces vamos a reemplazar eso nosotros. Derivada de r respecto de x está aquí. Entonces será x dividido raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Derivada de u respecto de, derivada parcial de u respecto de r. Ahora, que multiplica x dividido raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Más derivada de u respecto a tita, aquí lo dice. Por la derivada de tita respecto de x será menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y nosotros, lo que quiero es que nosotros lo tratemos de expresar como seno en función de seno de tita y coseno de tita. E inclusive r es raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. A ver qué resulta. Nosotros aquí esto, por ejemplo, fácilmente decimos que x sobre raíz cuadrada, volvamos, x sobre raíz cuadrada, aquí da, x sobre raíz cuadrada, lo reemplazamos por coseno de tita. Pero en el otro término, aquí para el otro término, aquí es y sobre, no es raíz cuadrada, no es ni seno ni coseno. Entonces, pero habrá que hacer algo para expresar en términos de seno o coseno, y sobre raíz cuadrada. Solamente el análisis ahí es x cuadrado, voy a hacer el siguiente artificio, x cuadrado más en el denominador y cuadrado. Ahí nosotros, no tiene paréntesis, pero sabemos nosotros que todo eso está elevado a 1. A 1. Entonces no está escrito, pero es así, ¿no es cierto? Entonces ese 1 nosotros podemos hacer dos paréntesis. O primero, x cuadrado más y cuadrado. Y cuadrado. Y ese exponente 1, yo puedo hacer que sea 1 medio más 1 medio. Estoy hablando del exponente, ¿no? Entonces esta suma de términos en el exponente hace que yo utilice la siguiente propiedad, que sea bases iguales x cuadrado más y cuadrado un medio por x cuadrado más y cuadrado elevado a 1 medio. Llegamos a lo mismo, bases iguales, exponentes sumamos, restamos, en este caso sumamos. Entonces esto corresponde a que sea raíz cuadrada de x al cuadrado más, ya con el artificio ya he generado 2 raíces por raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. ¿Estamos bien ahí? Entonces ahora yo aquí lo que estoy diciendo es que le voy a multiplicar 1 dividido por raíz cuadrada x cuadrado más y cuadrado, y aquí le estoy poniendo raíz cuadrada. Así tengo que hacerlo. Entonces, esto ya será coseno, y sobre raíz cuadrada será seno, perdón, y este otro paréntesis, x sobre raíz cuadrada es seno. Entonces,
ya puedo expresarlo en términos de senos y cosenos. Y este es 1 sobre raíz cuadrada, es 1 raíz de x cuadrada más y cuadrada es r. Entonces, en definitiva, será derivada parcial de u respecto de r por el coseno de θ, este es el coseno, así lo voy a poner, coseno, menos, por este signo, 1 sobre r, primero en ese orden, 1 sobre r por derivada de u respecto de θ, por el seno de θ. Este es el seno, ese paréntesis es el seno. ¿Estamos bien? Ecuación número 1. Exactamente el mismo procedimiento, pero ya seguramente. Ahora voy a utilizar las otras derivadas, ¿no es cierto? Derivada de u respecto de y. Ya voy a, estos dos voy a utilizar. Derivada de u respecto de y será igual a derivada de u respecto de r por derivada de r respecto de y, más derivada de u respecto de θ por derivada de θ respecto de y. Aquí tenemos entonces derivada de y de r respecto a y será y sobre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y derivada de θ respecto a y está aquí. Entonces, más derivada de u respecto de θ por x dividido x cuadrada más y cuadrada. También la misma operación aquí. En el primer caso no hay, en primer paréntesis, derivada de u respecto de r por y sobre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Este será seno. Seno. Y aquí lo mismo, ¿no es cierto? Le multiplico 1 sobre raíz y le pongo raíz aquí. Bueno, aquí está mostrando eso, x dividido raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Este será coseno. Y este será seno. Entonces, será derivada de u respecto de r por seno de θ, más, aquí los todos fueron positivos, 1 sobre r por derivada de u respecto de θ por el coseno de θ. Ecuación número 2. Ahora, aquí ya hemos derivado u respecto de x y u respecto de y. Ahora vamos a hacer lo mismo con b. Derivada de b respecto de x será igual a derivada parcial de b respecto de r por derivada parcial de r respecto de θ. De x, perdón, más derivada de b respecto de θ por la derivada de θ respecto de x. La derivada de r respecto de x, bueno, ya aquí vamos nuevamente, lo mismo, aquí multiplicamos, aquí es menos, aquí multiplicamos por 1 sobre r, colocamos raíz, entonces esto será coseno, y este será seno. Entonces, derivada parcial de b respecto de r por coseno de θ menos 1 sobre r por derivada parcial de b respecto de θ por el seno de θ. Ecuación número 3. Ahora, finalmente vamos a derivar b respecto a y. También derivada de b respecto de r por derivada de r respecto a y, más derivada de b respecto de θ por la derivada de θ respecto de y. Derivada de r respecto de x y derivada de θ respecto a y. Las mismas operaciones para expresarla en términos de senos y cosenos. Este será el seno, y este será el coseno. Entonces, derivada de b respecto de r por el seno de θ más 1 sobre r por derivada parcial de b respecto de θ por el coseno de θ. Ecuación número 4. ¿Qué dicen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Derivada parcial de u respecto de x igual a la derivada parcial de b respecto de y. Entonces, vamos a utilizar las ecuaciones de Cauchy-Riemann y utilizamos las ecuaciones. Por ejemplo, derivada de u respecto de x es la ecuación número 1. Aquí está. Y la derivada de b respecto de y es la ecuación de derivada de b respecto de y es la ecuación 4. Entonces, estas dos ecuaciones vamos a igualar. Entonces, derivada parcial de u respecto de r por el coseno de θ menos 1 sobre r por derivada de u respecto de θ por el seno de θ igual a la derivada parcial de b respecto de r por el seno de θ más 1 sobre r derivada de b respecto de θ por el coseno de θ. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, estos dos términos vamos a igualar a 0, pero lo vamos a agrupar esos dos términos para factorizarlo. Y estos otros dos de seno también lo vamos a agrupar de tal manera que pueda yo factorizar seno de θ.
Entonces, primero pasamos al primer miembro, que será derivada de u respecto de r por el coseno de tita. Después menos 1 sobre r derivada de b respecto de tita por el coseno de tita. Está aquí. Menos será derivada de b respecto de r por el seno de tita. Y menos 1 sobre r derivada de u respecto de tita por el seno de tita. Igual a 0. Factorizamos coseno de estos primeros dos términos. Y me queda derivada de u respecto de r menos 1 sobre r por derivada de b respecto de tita por el coseno de tita. Está factorizado, tengo dos factores, coseno de tita y el otro paréntesis. Y de aquí, de estos otros dos, ¿dónde está? Sí, de aquí estos dos factorizamos no solamente el seno, sino el signo, menos derivada de b respecto de r más 1 sobre r por derivada de u respecto de tita por el seno de tita. Ecuación número 5. La otra ecuación, aquí está la primera ecuación de Cauchy-Riemann. La otra ecuación está aquí, derivada de u respecto de y, ecuación número 2. Ecuación 2. Menos igual a menos la derivada de b respecto de x, ecuación 3. Entonces 2 igual a menos 3. El procedimiento es exactamente el mismo. Derivada de u respecto de r por seno de tita más 1 sobre r por derivada de u respecto de tita por el coseno de tita igual a menos derivada de b respecto de r por el coseno de tita menos 1 sobre r por derivada de b respecto de tita por el seno de tita. Ahora voy a eliminar este paréntesis multiplicando por menos por más, aquí más, ¿no es cierto? Y aquí menos por menos. Es decir, menos derivada de b respecto de r por el coseno de tita menos por menos más 1 sobre r derivada de b respecto de tita por el seno de tita. Ahora, estos dos términos pasamos al primer miembro para que pueda factorizar seno y coseno. Entonces, este término lo voy a pasar primero a ese término, derivada de u respecto de r por el seno de tita menos, ahora sí, 1 sobre r por derivada de b respecto de tita por el seno de tita. Ahora lo pasaré a este otro. Y aquí menos, aquí pasará con más, derivada de b respecto de r por el coseno de tita, más 1 sobre r, derivada de u respecto de tita por el coseno de tita. Y factorizo, aquí factorizo seno, y aquí en estos otros dos, tercero y cuarto, factorizo coseno, derivada de u respecto de r menos 1 sobre r, por derivada de b respecto de tita por el seno de tita. Está factorizado seno de tita. Más, ahora factorizo coseno de tita por derivada de b respecto de r, más 1 sobre r por derivada de u respecto de tita. Ecuación número 6. Hasta ahora no he conseguido las ecuaciones de Cauchy-Riemann en función de r y tita. Tita, ese es nuestro objetivo. Que estas ecuaciones que estamos marcadas, que aquí está marcada, estas dos, las pueda expresar en términos de tita, r y tita. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos las ecuaciones 5, por ejemplo, quiero yo eliminar este coseno o este seno, en ambos, son dos ecuaciones con dos incógnitas, tengo que eliminar nuestras incógnitas, podemos decir que, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí la ecuación 5 la voy a multiplicar por el coseno y le voy a sumar la ecuación 6 multiplicada por el seno. Es decir, aquí será coseno por coseno, coseno cuadrado. Aquí será coseno por seno. Y aquí le voy a la 6, la número 6, le voy a multiplicar seno de tita, seno cuadrado, y aquí seno por coseno. Es decir, aquí multiplicamos la ecuación 5 por el coseno de tita y le sumamos la ecuación 6 multiplicada por el seno de tita. Entonces hacemos eso. Derivada parcial de u respecto de r menos 1 sobre r por derivada de b respecto a tita, coseno por coseno, coseno cuadrado de tita, menos derivada de b respecto de r más 1 sobre r derivada de b de u respecto de tita por el seno de tita por el coseno de tita, igual a 0. Y esta es la ecuación número 6, multiplicada por supuesto por el seno, por el coseno, perdón. Más, dice, la ecuación número 6 multiplicada por el seno. Entonces, la derivada de u respecto de r menos 1 sobre r por derivada de b respecto de tita, seno por seno, seno cuadrado de tita, más derivada de b respecto de r más 1 sobre r por derivada de u respecto de tita, coseno de tita por seno de tita.
como yo estoy sumando y estos son de signos contrarios, los elimino. Este es más y esto es menos. Este lo elimino y me queda aquí dos términos. Que este primer factor es el mismo, entonces voy a factorizar derivada de u respecto de r menos 1 sobre r por derivada de b respecto a θ. Y le está multiplicando coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Este ya directamente lo voy a factorizar. Esa es coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ, es una identidad trigonométrica igual a 1, que multiplica al paréntesis, ¿no es cierto? Entonces, derivada parcial de u respecto de r menos 1 sobre r por derivada de b respecto a θ igual a 0. De aquí despejo, derivada parcial de u respecto de r será igual a 1 sobre r por derivada de b respecto de θ. Una de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann. Ahora aquí hemos utilizado, volvemos un poquito, la ecuación 5 es multiplicado por el coseno, ahora le voy a multiplicar por el seno y le voy a restar, bueno, ya dependiendo cualquier, cualquier producto que hagamos para eliminar, ahora el otro término será válido, ¿no es cierto? Es decir, la ecuación 5 le vamos a multiplicar por menos seno, así, la ecuación 5 le multiplicamos por menos seno de θ. Es el siguiente paso, seguramente lo vamos a mostrar. Le sumamos la ecuación 6 multiplicada por el coseno de θ. Es decir, le multiplicamos la ecuación 5 por menos seno de θ más la ecuación 6 por el coseno de θ. Entonces aquí será menos derivada parcial de u respecto de r menos 1 sobre r derivada de b respecto de θ, pues seno de θ, coseno de θ, más derivada de b respecto de r más 1 sobre r por derivada de u respecto de θ por seno cuadrado de θ igual a 0, más derivada de u respecto de r menos 1 sobre r por derivada de b respecto de θ por seno de θ, coseno de θ. Este es más, este es menos y este es más, lo eliminamos, más derivada de b respecto de r más 1 sobre r por derivada de u respecto a θ por coseno cuadrado de θ igual a 0. ¿Cómo vamos a sumar? Estos dos factores son los mismos, está factorizado, derivada de b respecto de r más 1 sobre r derivada de u respecto a θ. Le sumamos, le multiplicamos la suma de estos dos, seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ igual a 0. Este es igual a 1, una identidad trigonométrica. Entonces, derivada parcial de b respecto de r más 1 sobre r por derivada de u respecto de θ por 1, ¿no? Aquí está por 1, igual a 0. Entonces, despejamos derivada de b respecto de r, será igual a menos 1 sobre r por derivada parcial de u respecto de θ. La ecuación, la número 2, ¿no? La ecuación Cauchy-Riemann. Ya la estamos mostrando, esas ecuaciones Cauchy-Riemann, en términos de r y θ, ambas. La otra decía que es derivada parcial de u respecto de r igual a 1 sobre r 1 por derivada parcial de b respecto de θ. Las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, jóvenes, por ahora quedamos ahí en unidad número 4, funciones analíticas, que ya un poquito se adelantó, qué es una función, cómo podemos identificar una ecuación diferencial, una función analítica. Pero eso ya lo vamos a hacer, esta vez ya en este capítulo lo vamos a hacer haciendo ejemplos. Ahí, como en todos los grupos que he estado pasando clases, me sorprende que hay muy poca asistencia. Por ejemplo, ustedes, bueno, son 35, pero comparados con los inscritos, no sé si son 85.
baja la asistencia, puedo suponer muchas cosas. Una de que la gran mayoría de que no está puede ser repitente, ¿no? Pero de todas maneras me preocupa. Y lo otro que me preocupa es los resultados, eso no sé. Vamos a ver cómo programar antes, o si no es esta o la otra semana, un examen recuperatorio para el primer examen parcial. Ingeniero, ¿ya tiene las notas del primer parcial? Acabo de decirle porque me preocupa las notas. ¿Y el recuperatorio Realmente, será para todo, ingeniero, bueno, o te va a decir quién es? Bueno, ustedes, ¿no es cierto que yo al comienzo cuando hablaba de trabajo práctico, por decir, hasta el primer examen parcial les di, por decir un número, 30, y cuando hemos dado el primer parcial, ya ustedes, ese examen tenían que resolverlo, nosotros, 31, 32, 33 y 34. Entonces ustedes, como está resuelto ese examen, como usted lo tiene resuelto y es parte de su trabajo práctico, entonces ustedes ya su nota, de repente, no exactamente, ¿no es cierto? Entonces, de repente ustedes digan, no, yo con lo resuelto tengo 85, pero ya de repente su nota real sea 80 o sea 90, o sea, ya tienen idea de su nota. Por eso yo digo que ustedes saben cuánto más o menos tienen. Entonces no cambiará si es esta semana o la otra semana, el número no va a cambiar, es el mismo. Me preocupa a mí, más me preocupa que la mayoría, o sea, estoy generalizando, no estoy diciendo este grupo específico. Me preocupa la nota baja. ¿Qué hacer? Ingeniero, ¿cuándo daríamos el examen que usted dice de recuperatorio? No, pues, si estoy diciendo, acabo de decir que no sé cómo vamos a hacer. Obviamente que si hay un examen, o sea, hay una opción de recuperación, tiene que ser con examen. Yo siempre he dicho, yo no cito para otra cosa que sea examen. O de repente clase, pero no voy a citarlo a otra cosa. ¿Listo? Siempre a través de examen. Tengo que evaluar, tienen que mejorar ustedes, pero en examen. Tienen que mostrarme en exámenes. Y lo que no, si no ya lo haya definido, ya le dijera, pues no, la semana hay examen. No he definido cómo hacer para que ustedes mejoren su nota. O cuándo, o antes del primero, antes del segundo, perdón, antes del final. Eso es lo que no he definido. Ingeniero, muchas gracias que nos dan la oportunidad. Gracias. Por ahora quedamos ahí. De repente mañana comentemos sobre la posible fecha. Es que no he analizado, la verdad que no he analizado respecto a desplazar, porque es complicado para mí porque yo tengo que dejar de pasar clases con algunos grupos porque tengo un desfase, ¿no es cierto? O tengo, digamos, por decir, tengo clases de 7 de la mañana a lunes, digamos, a 9 y cuarto, pero el otro grupo de cálculo, que estamos hablando de cálculo, yo tengo también de las 9 y cuarto hacia adelante. Entonces, para presentarse a la universidad, ya yo tengo que perder esta clase. O de lo contrario, digamos, si yo lo cito a las ecuaciones, yo tengo que perder su clase de ustedes. O en general, digamos, porque yo, a no ser que vayamos a la universidad, ¿no? Y eso está medio complicado. Eso es lo que me preocupa. Yo tendría que perder la clase de la materia que no le voy a tomar examen aún, porque no va a ser generalizado como el primer examen, tanto de ecuaciones como de cálculo. Ingeniero, y si el recuperatorio lo damos después del segundo parcial como otro examen. Bueno, no he analizado yo eso, quiero analizarlo, quiero ver cómo se pierde menos tiempo, cómo nos perjudicamos menos. ¿Listo?
Listo, ingeniero. A ver, una puede ser antes que lleguemos al contenido del segundo, puede que lo cite para el examen, para el primero. Ahora, hay alternativas. Por ejemplo, cuando ustedes den el segundo parcial, inmediatamente van a dar el segundo, digamos, ¿no? Ya nomás está encima el examen final. Examen final. Entonces, para el examen final, aquí yo supongo que ya ustedes están preparados para los dos temas. Entonces, de repente, antecito de esto, puede hacer también el primer examen, el recuperatorio del primer examen parcial. Antes del examen final. ¿Listo? Eso lo analizaré y no sé si mañana comentarlo o tendré que verlo con un poquito más de tiempo para la siguiente semana. Y ahí ya lo definimos, a ver cómo podemos hacer. ¿Listo? No es más por ahora, jóvenes. También me preocupa que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Ese es lo otro. Unidad número 4, funciones analíticas. Eso vemos la siguiente clase. O de mañana, ¿no? ¿Listo? Chao, jóvenes. Listo, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.